en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué pasaba cuando tú vivías sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, cuando no orabas, cuando no leías la Biblia, cuando no asistías a un culto, cuando vivías ajeno a la vida de Dios? Cuando tú vivías en el mundo, y cuando me refiero a mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra, sino que me estoy refiriendo al sistema pecaminoso que impera en la vida de los seres humanos. Amén. Entonces, cuando tú estabas en el mundo, cuando tú estabas viviendo en la carne, ¿qué era lo que hacías? ¿Cómo se caracterizaba tu vida? Tu vida se caracterizaba por el pecado. Tu vida se caracterizaba por hacer lo malo. Tu vida se caracterizaba por mentir, por insultar, por agredir. A lo mejor le pegabas a tu mujer, a lo mejor incluso no sé si alguien de repente le levantó la mano a la mamá o al papá. Vivías en adulterio, vivías en fornicación, te emborrachabas, te drogabas y hacías un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque tú estabas en el mundo. Porque tú estabas viviendo en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien me puede mencionar algunas de las obras de la carne? Pecado, lo malo. ¿Alguien más quiere decir algo? Adulterio. ¿Alguien más quiere mencionar algo como obras de la carne? Droga, alcohol, prostitución. Drogas, alcohol, prostitución. Idolatría, paganismo. ¿Qué más? Vale. Violencia y un sinfín de cosas más. Ira, gritería, insultos, celos. Todo eso formaba parte de las obras de la carne. Pecados del cuerpo, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, pecados del cuerpo. Las borracheras, las drogas, pecados del cuerpo. Y pecados puramente del espíritu, como la ira, como los celos. Amén. Entonces, cuando tú estabas en el mundo, cuando tú estabas viviendo en la carne, tu vida se caracterizaba por eso. Y el que vive conforme a la carne, al final va a morir, ¿sí o no? Pero el que vive conforme al Espíritu va a vivir, no solamente acá en la tierra, sino vivirá por la eternidad. Por eso la Biblia nos dice que por medio del Espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. Cuando las personas que no conocen a Dios se les dice que acepten a Cristo, que busquen a Dios, muchos de ellos dicen: no, es que yo no puedo aceptar a Cristo. No, porque yo hago ciertas cosas, practico ciertas cosas, estoy metido en ciertas cosas. Estoy viviendo en fornicación, veo pornografía, me estoy metiendo con la mujer de mi vecino. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo a Dios si yo tengo esos pecados? Yo no puedo. Hasta que deje de hacer todo eso, entonces yo empezaré a buscar a Dios. Pero las personas no podrán dejar todo eso a menos que comiencen una relación con Dios. ¿Me explico? A menos que se comience una relación con Dios, no podrán dejar el pecado. Es que yo tengo un mal carácter.
Es que yo agredo fácilmente, es que yo fácilmente insulto, es que yo no puedo dejar de mirar a las mujeres provocativas en la calle, no puedo. Y nunca vas a poder si no comienzas a buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que a través del Espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. Y 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que usted no puede ser nueva criatura si usted no está en Cristo. ¿Me explico? Usted no podrá dejar la droga si usted no está en Cristo. Usted no podrá dejar el alcohol si usted no está en Cristo. Usted no podrá dejar el adulterio si usted no está en Cristo. Usted no podrá dejar la pornografía, la fornicación, si usted no está en Cristo. La clave para ser nueva criatura es, amén, estar en Cristo. Pregunto, ¿será que aquella persona que nunca ora, que nunca lee la palabra, que nunca busca a Dios, que nunca va a la iglesia, que nunca comparte con los demás acerca de la palabra de Dios, ¿será que esta persona está en Cristo? No. Si cuando a usted le dicen, hermano, ahorita va a haber tiempo para orar, ahorita va a haber tiempo para intercesión, usted dice, a mí me aburre eso, yo voy a estar ahí pero no voy a orar, voy a hacer como que oro pero no voy a orar, ¿será que usted estará en Cristo? No. Hermano, leamos la palabra. Ay, leer la Biblia, no, qué aburrido, nada. Lee la voz si querés. ¿Será que usted está en Cristo? No. Por supuesto que no. En el momento de la alabanza, el que está a la par de usted está levantando las manos con los ojos cerrados, quizá derramando alguna lágrima. Y usted está con los brazos cruzados, con los ojos bien abiertos y pensando en su mujer, ¿qué estará haciendo ahorita? ¿Será que usted está en Cristo? No. Estar en Cristo significa vivir para Cristo. Estar en Cristo significa estar haciendo aquello que Cristo espera que hagamos. ¿Y qué espera Cristo de nosotros? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en el Monte de los Olivos cuando Él se fue a orar y regresa y los encuentra durmiendo? ¿Qué les dice? Hombre de poca fe. A ver, ¿qué les dice? Estaban durmiendo y Él los despierta. Y Él les dice, no habéis podido velar ni siquiera. ¿No escuché? No habéis podido velar ni siquiera. Alguien dijo por ahí 1 minuto. Pero no habéis podido velar ni siquiera 1 hora. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dedicarle al Señor diariamente por lo menos 1 hora. Aquel que no le dedica pero ni 2 o 3 minutos al Señor, ¿será que estará en Cristo? No. Aquel que de vez en cuando ora, ¿será que estará en Cristo? Aquel que de vez en cuando lee la palabra, ¿será que estará en Cristo? No. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Que así como tú alimentas tu cuerpo y te gusta comer el panito, las tortillitas y los frijolitos y los huevitos, así también te tiene que gustar alimentarte de la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Otra versión dice, las cosas viejas están pasando. ¿Qué cosas viejas de tu vida están pasando, varón? Todo lo malo. Todo lo malo. ¿Qué cosas viejas de tu vida has dejado de hacer que ya no haces? Buscar el alcohol,
eso formaba parte de tu vida pasada. Juntarte con aquellos supuestos amigos que no eran amigos, eran enemigos, porque aquel que te ofrece licor o droga no es tu amigo, es tu enemigo. Juntarte con ese tipo de amistades forma ahora parte de tu pasado. Buscar el punto donde vendían la droga, un punto infernal y satánico, ahora ya no lo haces. Eso forma parte de tu pasado. Golpear a tu mujer, ahora ya no lo haces. Y el día que salgas de acá ya no lo vas a hacer, porque eso forma parte de tu pasado. Decir palabras vulgares, obscenas, o como comúnmente se le dice, malas palabras, ya no decirlas, eso forma parte de tu pasado. Ir a la tienda a comprar cigarros de tabaco, o ir a comprar porros de marihuana, eso ahora forma parte de tu pasado. Codiciar a la mujer de tu prójimo, eso ahora forma parte de tu pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres el mismo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y en otros están pasando. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que ahora se están haciendo cosas nuevas, ¿sí o no? El estar acá en este lugar es algo nuevo para muchos. Otros quizá ya habían estado antes aquí o en otro lugar, en otra casa de rehabilitación. Pero para muchos es algo nuevo. Leer la palabra, orar, buscar a Dios, son cosas nuevas. Y aquí todas las cosas están siendo hechas nuevas. Todas esas cosas son hechas nuevas. O se están haciendo nuevas. Y a muchos tal vez les cuesta, pero vale la pena que tú te adaptes a esas cosas nuevas. Porque si las cosas viejas que antes hacías las hubieras seguido haciendo, ¿a dónde te iban a conducir esas cosas? A la muerte, al cementerio, ¿a qué otro lugar? Alguien dijo al infierno. A una prisión norteamericana. O a una prisión guatemalteca. Pero no te iban a llevar a ningún lugar bueno. Al contrario, te iban a llevar a la cárcel, al hospital, al cementerio y finalmente al infierno. Así que sí o sí había que dejar las cosas viejas. Sí o sí había que dejar de drogarse. Sí o sí había que dejar el alcohol. Sí o sí, para aquellos que me escuchan en redes sociales o muchos de ustedes, había que dejar el adulterio. Sí o sí había que dejar la fornicación. Sí o sí había que dejar de ver la pornografía. Sí o sí había que dejar de codiciar a las mujeres en la calle. Sí o sí había que dejar de ser agresivo y violento. No había opción, había que dejarlo y punto. Pero las cosas no se quedan ahí. Por supuesto, las cosas no se quedan ahí. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en la medida en la que usted ore, lea la Biblia y vaya a una iglesia, en esa misma medida las cosas serán hechas nuevas. En esa misma medida usted experimentará una nueva vida
en Cristo Jesús. El Señor le bendiga.